Anapana, Neuroingeniería del Mindfulness, aplicación de la inteligencia computacional en el análisis de datos de electroencefalografía para la clasificación y reconocimiento de estados mentales relacionados con mente divagante y atención plena. Trabajo llevado a cabo por el estudiante Leonardo Montes bajo la asesoría del Dr. Luis Fernando Castillo para el programa de Maestría en Ingeniería Computacional de la Universidad de Caldas bajo el auspicio del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, BIOS. Para introducirnos al problema desde la perspectiva de la salud mental, encontramos que en la actualidad este ha sido uno de los factores claves y preponderantes en la humanidad, más aún acrecentado por el fenómeno de la pandemia. Muchos casos recientes, como el del rapero norteamericano Mac Miller, el chef Anthony Bourdain, o en el campo de la música, el afamado vocalista de la banda Nirvana Kurt Cobain o Chester Bennington de la banda Linkin Park, han sido de los casos más renombrados en la actualidad. La depresión es un fenómeno que afecta de manera general en cualquier estrato social y sin realizar ninguna distinción de género, tanto en personas conocidas como en muchas personas de manera anónima. 350 millones de personas tienen depresión en la actualidad. Cada año se suicidan más de 700,000 personas y por cada intento de suicidio hay otros 20 personas que no lo logran. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los 15 y los 29 años. La depresión y otros trastornos mentales son curables mediante la atención y terapia adecuada desde la atención primaria en salud. Se ha concluido, gracias a la investigación científica, que la meditación es una terapia efectiva en algunos problemas de la salud mental. Todos estos hechos vienen avalados directamente por la Organización Mundial de la Salud en estudios recientes realizados durante el año 2015 y 2019. Dado el creciente aumento de las tecnologías de alto impacto como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático incluidos en el fenómeno de la neurociencia, el día de hoy es posible que podamos obtener datos basados en muestras de electroencefalografía para procesar señales y de alguna manera brindar un enfoque preliminar desde la ingeniería computacional y el desarrollo de software a un fenómeno que afecta actualmente a la sociedad. En la actualidad, la inteligencia artificial ocupa un papel muy importante en el desarrollo de nuevos proyectos de base tecnológica. Podemos observar que para el año 2020 la cantidad de los ingresos o inversión realizada en el sector de la inteligencia artificial se encontró por encima de los 60,000 millones de dólares y este panorama ha venido siguiendo de manera creciente desde el advenimiento de la pandemia por COVID-19. De la misma manera, desde el año 2018, el Banco de Silicon Valley estableció un estudio en el cual se puede determinar que más del 50% de las áreas en las cuales se garantiza mayor innovación económica del año 2018 en adelante están centradas en el área de inteligencia artificial y ciencias de la vida, dos de los temas que el día de hoy ocupan este proyecto de maestría. Dentro del contexto del cuerpo humano, tenemos claro que cada uno de los medios a través de los cuales el ser humano interactúa con el medio es un medio a través del cual podemos realizar medición de ciertas variables para garantizar o para poder realizar procesamiento de los mismos. A nivel de los músculos podemos utilizar la electromiografía. A nivel de la respiración podemos tener sensores que pueden medir la contracción del tórax. Tenemos la posibilidad de medir señales eléctricas del corazón mediante electrocardiogramas, así como medir señales de presión arterial, temperatura y demás. Particularmente, este estudio se centra en el análisis de datos cerebrales provenientes de electroencefalografía, que básicamente consiste en calcular la amplitud eléctrica generada en el cerebro mediante sensores ubicados en el cráneo. Aquí podemos observar una distribución general de las zonas del cerebro, desde la zona
prefrontal, temporal, occipital y central, y cómo la distribución de los electrodos se realiza desde cada una de estas zonas, generando de una actividad eléctrica subyacente desde la misma actividad de las neuronas. Existen en la actualidad distintos mecanismos mediante los cuales podemos realizar el registro de estas señales provenientes del cerebro. A nivel metabólico, podemos realizarlo mediante resonancia magnética funcional, espectrografía por emisión de positrones, entre otros que generalmente desencadenan en la generación de imágenes volumétricas escalares. Por otro lado, tenemos señales eléctricas y magnéticas, las cuales también miden la actividad del cerebro mediante magnetoescelografía, electroencefalografía, que es principalmente el objeto a través del cual podemos capturar las señales para esta investigación, e inclusive llegar a ubicar electrodos de manera interna en el cerebro, los cuales evitan además la presencia de ruido generado por el cuero cabelludo, el cráneo y la dinámica entre los electrodos. Las ondas del cerebro o la magnitud eléctrica es medida en el cerebro o expresada a través de ondas cerebrales. Las ondas cerebrales se encuentran clasificadas en alfa, beta, teta, delta y gamma. Dentro de estas ondas cerebrales ubicadas o generadas dentro del cerebro, tenemos un sistema de posicionamiento ubicado como un estándar para la captura de la magnitud de dichas ondas cerebrales. El sistema 10-20 es el más conocido en la actualidad y es caracterizado por realizar 4 segmentaciones del 20% de la cabeza y otras 2 segmentaciones restantes del 10% para cubrir el 100% a lo largo de las 4 zonas principales del cerebro: el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Estas ondas eléctricas tienen ciertas restricciones que vienen dadas inicialmente por ser un problema no lineal, ya que el cerebro es un sistema complejo, no determinístico y estocástico que genera señales. Existe además una restricción dada la baja relación señal-ruido, ya que estas señales son fácilmente contaminables por otro tipo de señales, como señales provenientes de la actividad ocular o inclusive la actividad muscular, respiratoria o cardíaca. Las señales EEG son señales no estacionarias, ya que las propiedades que generan estos procesos cambian en el tiempo. Y por último, el EEG es propenso a artefactos, es decir, a la presencia de otra actividad externa a la actividad cerebral, la cual puede contaminar la señal pura del cerebro. Conocidas estas restricciones y estas bases para entender nuestro problema, partimos del hecho de que esta investigación se centra en la detección y clasificación de mente divagante. La mente divagante es un fenómeno natural que se define como un pensamiento autogenerado, irrelevante y desviado involuntariamente hacia temas no relacionados con la tarea que se está llevando en curso. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en la literatura científica y coloquialmente consiste en el hecho de divagar o tener pensamientos que se encuentran alejados de una tarea específica que se encuentre llevada a cabo. El Default Mode Network comprende las regiones del cerebro que se encuentran más activas cuando este estado mental es expresado en el cerebro de una persona. En este caso, el Default Mode Network es una región cerebral la cual se encuentra presente cuando estamos generando pensamientos divagantes. Esta zona ya se ha tipificado previamente gracias a estudios de resonancia magnética funcional, donde podemos observar la interacción de las distintas ondas cerebrales en el cerebro y su correspondiente ubicación regional, tanto
para el cingulado anterior como para el cingulado posterior. La meditación como fenómeno inhibitorio del Default Mode Network es una forma de meditación, particularmente la meditación mindfulness con raíces en las prácticas espirituales budistas, las cuales han sido empleadas en varias intervenciones a nivel de psicología clínica para tratar distintos fenómenos o trastornos cerebrales. La meditación básicamente se centra en poder concentrar la atención en un solo objeto durante un periodo de tiempo determinado. Al igual que la mente divagante, es un fenómeno ampliamente estudiado, tanto a nivel electrofisiológico, donde podemos observar que ya ha sido tipificado la presencia mayoritariamente de ondas teta y alfa en meditación y mind wandering. De la misma manera, se han logrado ubicar e identificar ciertas zonas del cerebro en las cuales la meditación genera una mayor actividad. La mayoría de estas zonas se encuentran ubicadas en el cingulado anterior y posterior, en la amígdala y en el córtex mediano prefrontal, ubicados mayoritariamente en la zona frontal, media y lateral del cerebro. Para poder entender Anapana, partimos de el contexto científico bajo el cual se genera o se analiza este problema. Partimos del hecho de que algunos desórdenes cognitivos vienen dados por los pensamientos divagantes. Generalmente las personas que presentan algún tipo de trastorno mental están centrados en algún hecho traumático o triste de su vida, lo cual genera este tipo de pensamientos evitando ser conscientes del momento presente. El estado de mente divagante, como previamente lo habíamos mostrado, se ha expresado a través del Default Mode Network. De la misma manera se ha comprobado que la meditación mindfulness regula el estado del Default Mode Network. Con esto, planteamos nuestro problema de investigación que se centra en cómo utilizar aprendizaje automático para caracterizar estados mentales relacionados con el mindfulness y la mente divagante orientados al aprendizaje de la meditación a partir de muestras obtenidas en electroencefalografía. El objetivo general basado en este problema se centra en diseñar un modelo e implementar un prototipo computacional para la detección de estado de mente divagante que contribuya en el aprendizaje autónomo de la meditación. Este objetivo general se encuentra soportado bajo 4 objetivos específicos. El primero, establecer los datos provenientes de dichos análisis neuronales con el fin de proyectar experimentos para la detección del Default Mode Network como expresión de la mente divagante. El segundo es evaluar las técnicas de procesamiento de neuroseñales para la detección de Default Mode Network mediante interfaces cerebro-computador. El tercer objetivo consiste en determinar y aplicar técnicas de análisis de datos a partir de técnicas de clasificación y aprendizaje automático que aproximen a la caracterización de la mente divagante. Y por último, buscamos validar el prototipo mediante pruebas que se llevarán a cabo sobre la interfaz. La metodología descrita para desarrollar este proyecto se encuentra segmentada en 5 etapas, pasando desde la adquisición de datos, llegando a la exploración y descripción de la señal mediante analítica de datos, posteriormente realizando una identificación de la señal para pasar un modelo de clasificación compuesto de un framework de procesamiento de señales, extracción de características y aprendizaje automático. Y por último, llevar a cabo, mediante evaluación de rendimiento del modelo, la validación de dichas técnicas. Para comenzar con el primer objetivo específico de este proyecto, que consiste en la captura de los datos, hemos tomado como referencia uno de los trabajos más recientes llevado a cabo en el estudio de la actividad cerebral que relaciona mente divagante y meditación,
que es el llevado a cabo por los Rodríguez Larios el año pasado, en el cual se realizó una recolección de datos para 24 sujetos utilizando una configuración de 22 electrodos a través de las cuales se realizó un protocolo de experimentación que buscaba realizar la validación de estados mentales obtenidos en estado de mente divagante y en estado de meditación, para lo cual se utilizó un experimento que consistía en posicionar a un sujeto con un sistema de 22 electrodos a través del cual se realiza el registro de la actividad eléctrica utilizando un experimento basado en el sonido de una campana y un cuestionario. Para este caso, se presenta al sujeto la posibilidad de que realice un ejercicio de meditación mediante el registro de la actividad EEG y dentro de un lapso de 20 a 60 segundos se genera el sonido de una campana. Una vez se haya generado el sonido de la campana, el sujeto centra su atención en 3 preguntas. El primero, una validación de qué se encontraba haciendo, si se encontraba concentrado en la respiración o pensando en otra cosa. Posteriormente, un porcentaje de confiabilidad o una escala de confiabilidad que nos indica de 1 a 7 qué tan seguro estaba de la respuesta, y posteriormente un test de excitación basado en un cuestionario de naturaleza psicológica con el fin de poder recolectar los datos. De esta manera podemos segmentar las épocas de mente divagante y las épocas concentradas en la respiración para así generar una estimación del EEG y poder determinar la presencia de estos estados. Además, este proyecto permitió tipificar y clasificar a la vez que identificar que la gran mayoría de la actividad eléctrica relacionada con mente divagante y meditación se encuentra segmentada en el espectro de frecuencia de las ondas alfa y teta en el rango de 4 a 11 Hz. En este caso, de 9 a 11 las ondas alfas y de 4 a 7 las ondas teta. Este protocolo de captura muestra las bases sobre las cuales se realizó un protocolo de experimentación para capturar datos de sujetos en estado de mente divagante y meditación basado en el trabajo de Buckner como uno de los papers seminales en la detección de Default Network. Para este caso, ubicamos a un sujeto con un sistema de electroencefalografía basado en 14 electrodos, en este caso un Emotive Epoch, mediante el cual se inducía a un sujeto a que realizara actividades relacionadas con meditación y posteriormente actividades relacionadas con mente divagante, evocando pensamientos que generen la activación de esta región cerebral del Default Network. Una vez cubierto el protocolo de captura de datos, procedemos con el procesamiento de la señal. El procesamiento de la señal es un procedimiento basado en 3 fases. Uno primero en la exploración y descripción de la señal, posterior identificación de las épocas de mente divagante y concentración en la respiración, seguido de una fase de analítica de datos centrado en procesamiento de señales y extracción de características. La fase de exploración y descripción de la señal EEG se encuentra compuesta por 3 fases. Inicialmente un filtro CAR no supervisado, el cual es un filtro a través del cual se realiza la obtención del valor promedio y la sustracción del valor promedio de la actividad común EEG. En este caso es la actividad a través de la cual podemos generar el resultado de
la actividad eléctrica generada en los electrodos adyacentes. La implementación de este filtro CAR viene dado básicamente por el cálculo de la media de todos los canales presentes y la explicación o fundamentación matemática viene dada por el cálculo del promedio de la magnitud eléctrica de los electrodos adyacentes. La segunda fase es un procesamiento mediante el cual se realiza la aplicación de un filtro de frecuencia de cuarto orden, mediante el cual se realiza un corte de las frecuencias interesadas para el espectro de magnitudes del cerebro, ubicadas entre los 1 y 40 Hz, mediante el cual se devuelven los coeficientes del filtro. Podemos observar aquí la implementación realizada de este algoritmo mediante la aplicación de un filtro Butterworth y aquí el llamado aplicando un corte bajo de 1 Hz y un corte alto de 40 Hz mediante un filtro paso banda. Por último, tenemos la aplicación de una técnica de remoción de artefactos llamada reconstrucción del espacio de artefactos, en el cual se utiliza geometría euclidiana mediante el cual se realiza la referencia basada en la ventana en el estado de reposo para la eliminación de artefactos. La reconstrucción del espacio de artefactos descompone las matrices de covariancia de los datos DDG para la detección de los artefactos utilizando geometría euclidiana. Aquí podemos ver la implementación de este algoritmo, el cual no es tenido en cuenta en el procesamiento final de la señal, más es evaluado con base a la sugerencia realizada por el autor a través del cual se obtuvieron estos datos. Podemos observar que el método aplicado es un método basado en geometría euclidiana y para este caso estamos tomando como referencia únicamente los datos de la actividad cerebral. Con esto avanzamos a nuestra primera parte de exploración y descripción de la señal, en la cual podemos observar cómo aplicamos a los data frames obtenidos cada uno de estos filtros previo a la fase de segmentación y identificación de la señal. Seguido de esto, procedemos con la fase de identificación de la señal, dentro de la cual tenemos una fase de identificación de los eventos de mente divagante y centrados en la respiración. A través de perfilamiento con pandas, se elaboró un reporte en el cual se pudieron encontrar 21 variables numéricas que cuentan con la magnitud en amplitud de la magnitud eléctrica de la actividad cerebral y una variable adicional categórica a través de la cual tenemos identificados los eventos utilizados para el cálculo de los potenciales evocados dentro del experimento, los cuales fueron etiquetados 100 para sonido de la campana, 101 para enfoque de la respiración, 102 para mente divagante. Como ya lo había explicado previamente, el nivel de confianza de 1 a 7 y el nivel de excitación de 1 a 5. Aquí podemos observar cómo podemos obtener un diccionario del data frame obtenido con los datos en este formato y cómo podemos fácilmente extrapolarlos mediante el diccionario de Python a etiquetas entendibles para realizar el procesamiento. De la misma manera, con los datos capturados a través del data frame de pandas, podemos realizar una proyección de la distribución de la amplitud por cada uno de los canales, asimismo como respondernos la pregunta de cómo estas señales evolucionan en el tiempo. Esto nos permite no solamente observar la evolución de las mismas en el tiempo, sino además el etiquetado a partir de la activación de la campana y la respuesta de cada uno de los sujetos al estado de mente divagante o atención centrada en la respiración. Por último, dentro de la etapa de la identificación de la señal, obtenemos cada una de las listas. La primera nos dice el segmento o el tiempo en el cual se presentó
la actividad de mente divagante o breath focus, seguido de las calificaciones para certeza y excitación. Este data frame podemos proyectarlo a través de una tabla que cuenta con 4 columnas, las cuales nos indican el espacio de tiempo en el cual se presentó la actividad cerebral, la etiqueta que corresponde a cada uno de los eventos, el porcentaje de confianza y el nivel de excitación. Por último, aplicamos una segmentación de la señal dada la naturaleza del experimento durante los últimos 5 segundos, basado en la recomendación de Rodríguez Larios, dentro de lo cual podemos corroborar o cotejar que son los últimos 5 segundos de la señal, los cuales se tienen en cuenta para detectar mente divagante o atención centrada en la respiración. Aquí podemos observar el detalle para cada uno de los canales en las listas implementadas. A continuación, una vez realizado todo el manejo de la señal, podemos observar cómo funciona el etiquetado una vez hemos formateado el archivo. Podemos observar en el primer momento el sonido de la campana con tiempo de inicio a las 12 minutos y 21 segundos, y a partir de aquí del sonido de la campana podemos ver en el siguiente hito una respuesta centrada en la respiración, posteriormente un nivel de certeza en 3 y un nivel de excitación de 5. Gracias a este procesamiento hemos podido identificar a lo largo de toda la señal la presencia de cada uno de los potenciales evocados con su correspondiente respuesta para el estado de excitación y certeza. Con esto finalizamos la fase de identificación de la señal y procedemos con la siguiente fase, que implica el modelo de clasificación en términos de los procesamientos de las señales. Esta fase de clasificación y procesamiento de la señal está dividido en 2 grandes hitos. El primero, la fase de procesamiento de señales, y una segunda, extracción de características, que veremos más adelante. La fase de procesamiento de señales cuenta con un filtro de paso banda. Durante esta fase, lo que se busca es poder extraer las señales de la mejor manera, teniendo en cuenta 3 aspectos de importancia. El primero, el modelamiento de las señales, que es básicamente plantear en términos estadísticos el procesamiento de las señales. El segundo, la eliminación de artefactos, que básicamente consiste en la eliminación de señales subyacentes no asociadas directamente a la fuente. Y por último, el estudio tanto de señales EEG estacionarias como no estacionarias. Pasando a la primera fase de este framework de procesamiento, tenemos un filtro de paso banda, el cual nos permite identificar el rango de señales de estudio, que en este caso serían las ondas alfa y teta, ubicadas en el espectro de los 4 a los 14 Hz. Esta es la implementación llevada a cabo a través de un transformador de scikit-learn, en el cual tenemos la fase de ajuste y transformación, donde realizamos un corte a entre 4 y 14 Hz. Posteriormente aplicamos un filtro espacial. La finalidad del filtro espacial es reducir el desenfoque espacial de la señal sin procesar. El desenfoque espacial se produce como un efecto de la distancia entre el sensor y el cerebro. Se utilizaron 2 técnicas para esto. La primera, una técnica llamada CSP, la cual tiene como propósito filtrar filtros de manera supervisada para aumentar la varianza de cada uno de los canales para una clase y disminuir la de otro. Dada la naturaleza de esta señal, se pueden conseguir filtros espaciales para realzar características más importantes en el caso de discriminación de mente divagante y atención centrada en la respiración. El CSP utiliza parte del problema de maximización del cociente de Rayleigh asociado a las matrices de covarianza
de los segmentos de la señal relacionados con mente divagante y respiración centrada en la concentración centrada en la respiración, mediante el cual se utiliza un cálculo mediante matrices de covarianza expresado en la parte inferior derecha de la pantalla. La implementación del filtro CSP se encuentra basado en la librería MNE, a través del cual podemos realizar el cálculo de este filtro para cada uno de los pipelines. El filtro X-Down es un filtro espacial diseñado para mejorar la relación señal a ruido. Esta implementación está basada en otra librería basada en geometría riemanniana para la manipulación y clasificación de matrices de covarianza. En este caso, la implementación se encuentra también presente en cada uno de los pipelines basada en Riemann. Una vez realizado el procesamiento de señales, se han evaluado diversas técnicas de extracción de características, que es un proceso mediante el cual se utiliza para reducir la subjetividad de las medidas. Los métodos de extracción de características permiten imitar ciertas verificaciones manuales, de la misma manera que están hechas para encontrar patrones que no se encuentran fácilmente de manera visual en la señal. Para este caso tenemos dos métodos de extracción de características aplicados de manera general y otros 6 mecanismos basados en la librería PEG. El primero es espacio tangente, que mapea un conjunto de matrices de covarianza a su espacio tangente, es decir, realiza la proyección espacial tangente, en la cual convierte matrices de covarianza a vectores euclidianos conservando la estructura interna. Para realizar el cálculo del espacio tangente se utiliza de la misma manera un transformador basado en Saint-Kildare, basado en las funciones de ajuste y transformación dentro de un framework para extracción de características. Este mecanismo se encuentra basado en la librería PRiemann, es decir, que utiliza geometría riemanniana para el cálculo de la proyección del espacio tangente. La fundamentación matemática de esta técnica viene dada por la proyección de las matrices de covarianza en un vector utilizando el algoritmo detallado en la parte central. La especificación matemática para esta técnica se encuentra ubicada en la mitad de la pantalla, en la parte derecha. Básicamente describiendo el procesamiento del cómputo de las matrices de covarianza en la proyección de un vector. La varianza logarítmica consiste en aplicar básicamente una función de logaritmo a cada uno de los datos por cada uno de los canales de las magnitudes I y G registradas. Pasando a estas dos técnicas, podemos clasificar o utilizar estas 6 técnicas de extracción de características que se encuentran basadas en la librería PEG, la cual utiliza ciertas funciones matemáticas para el cálculo o extracción o procesamiento a través de extracción de características. Podemos destacar el exponente de Hertz, el análisis de fluctuación de desviación de tendencia DFA, la dimensión fractal de Iguchi, la entropía de exposición de valores singulares, la entropía aproximada y la entropía de permutación. Habiendo realizado el procesamiento de las señales como parte de la fase de clasificación, seguimos con la parte de clasificación, a través de la cual utilizamos técnicas de clasificación y aprendizaje automático para realizar la identificación de patrones relacionados con mente divagante y atención centrada en la respiración. Partimos de la definición de que el aprendizaje automático es una técnica a través de la cual podemos realizar o podemos utilizar entrenamiento para la detección de patrones. En este caso, una de las definiciones
más conocidas por Tom Mitchell, establece que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y alguna medida de desempeño P. Si su desempeño en T, es decir, en la tarea medido por P, mejora con la experiencia E. Visto en términos más clásicos, podemos determinar que el aprendizaje automático es un área de la inteligencia artificial que utiliza la experiencia como una medida para realizar una tarea específica con base al desempeño. El aprendizaje automático se divide en 4 clases: supervisado, no supervisado, semisupervisado y aprendizaje automático reforzado. El aprendizaje automático supervisado tiene como finalidad general realizar o detectar, en este caso, la salida del algoritmo dentro del sistema. Esto significa que en el aprendizaje supervisado la máquina ya conoce la salida del algoritmo antes de que comience la tarea de aprendizaje. Un ejemplo básico de este concepto podría ser el aprendizaje de un estudiante en un curso impartido por un instructor. Los estudiantes deben saber qué es lo que se está aprendiendo. El aprendizaje no supervisado no se encuentra tan masificado y básicamente el sistema no es provisto de ningún set de datos concretos y la salida de la mayoría de los problemas son aún desconocidas. La implementación de la fase de aprendizaje automático es llevada a cabo mediante Scikit-learn y la implementación de 4 algoritmos, en este caso análisis discriminante lineal, regresión logística, un enfoque basado en redes neuronales mediante perceptrón multicapa y uno de los clasificadores más conocidos y difundidos en la clasificación de neuroseñales como son las máquinas de soporte vectorial. El análisis discriminante lineal en un factor clásico cuenta con una superficie de decisión lineal, es decir, este clasificador es muy atractivo porque tiene soluciones de manera cerrada que además pueden calcularse fácilmente. Es una técnica intrínsecamente multiclase, con lo cual podemos realizar clasificaciones de manera binaria entre estos dos estados. De la misma manera, tenemos ya la formulación matemática que está dado en términos de modelos probabilísticos simples que modelan la distribución condicional de clase de datos para cada clase K. En este caso podemos obtener las predicciones utilizando la regla de Bayes para cada muestro de entrenamiento, donde X pertenece al espacio de datos ubicados en D. A continuación mostramos la implementación de este análisis discriminante lineal en un pipeline basado en 4 fases, desde los ya explicados previamente como los filtros de frecuencia, los filtros espaciales, la extracción de características y propiamente la aplicación del análisis de discriminante lineal. La segunda técnica utilizada es regresión logística. La regresión logística es un modelo lineal de clasificación más que de regresión. La regresión logística también se conoce en la literatura como logit, y en este modelo las probabilidades describen los posibles resultados de una prueba simple mediante modelos utilizados. La función utilizada para este caso es una función logística donde tenemos la formulación matemática dada en función de el valor x del punto medio de la función sigmoide, L como el valor máximo de la curva y K como la tasa de crecimiento. De la misma manera, la regresión logística es expresada en términos de un pipeline a través del cual utilizamos esta técnica con los parámetros por defecto. En este caso, adicional a estas dos técnicas, utilizamos una técnica basada en redes neuronales, en este caso el perceptrón multicapa, que es un algoritmo de aprendizaje supervisado que aprende de los datos
dada de manera matemática por la siguiente función de pérdida, donde se realiza clasificación para entropía cruzada, en este caso de clasificación binaria de concentración centrada en la respiración y mente divagante, pues sirve perfectamente. En la parte derecha tenemos una red neuronal clásica con dos capas, y esta es la implementación utilizada para el perceptrón multicapa basado igualmente en scikit-learn. Por último, tenemos las máquinas de soporte vectorial, que son un conjunto de métodos de aprendizaje supervisado que se utilizan para la clasificación, regresión de valores atípicos. Las ventajas de la máquina de soporte es que es efectivo en espacios de gran dimensión, es eficaz en los casos de que el número de dimensión es mayor al número de muestras, siempre utiliza un subconjunto de puntos de entrenamiento en la función de decisión llamados vectores de soporte, por lo que también es eficiente en memoria, y es versátil ya que puede especificar diferentes funciones de kernel para la función de decisión. Se proporcionan núcleos posibles, pero también es posible especificar núcleos personalizados. La formulación matemática para las máquinas de soporte vectoral viene dado por construir un hiperplano, conjunto de hiperplanos en un espacio dimensional alto o infinito que se puede utilizar para la clasificación, regresión u otras tareas. Esta implementación para la máquina de soporte vectorial, en este caso basado en una función lineal de kernel, para realizar la aplicación de estas técnicas. Por último, realizamos la evaluación del rendimiento, que básicamente cumple con el cuarto objetivo de realizar una validación del prototipo mediante pruebas llevadas a cabo sobre la interfaz. Con el fin de dar una aproximación preliminar a la evaluación de rendimiento para cada uno de estos pipelines, inicialmente se utiliza un esquema de validación cruzada de tipo K con 10 repeticiones estratificado 3 veces. Esta técnica mide los resultados del análisis estadístico para garantizar que son independientes de la partición entre los datos de entrenamiento, y consiste en repetir y calcular la media aritmética obtenida, las medias de evaluación sobre las diferentes particiones. Se utilizan entornos donde el objetivo principal es la predicción, y la solución para reducir el ruido en el rendimiento optimado en el modelo aumentar se encuentra basado en un enfoque de repetir el proceso de validación cruzada. Posteriormente, como medida de precisión, se utiliza el valor F. El valor F es la medida de precisión que tiene una prueba y viene dado por las medidas de precisión y exhaustividad. La exhaustividad viene dada en función de los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más falsos negativos, y la precisión, de manera análoga, viene dada por los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. La puntuación F1 o el F1 score es la medida armónica de precisión, y la exhaustividad en el puntaje genérico F sub beta. Aplica pesos adicionales valorando una de precisión y una de exhaustividad más que el otro. Viene dada por la fórmula ubicada en la parte derecha, donde 2 por precisión por exhaustividad sobre precisión más exhaustividad. El valor más alto de una puntuación F es 1 y por eso se llama F1 score, lo que indica una precisión perfecta, y 0 una precisión que se encuentra pues fuera de este porcentaje de certeza, y viene dado por la siguiente matriz de confusión. Posteriormente, y en base a esto, se utilizará un conjunto de pruebas paramétricas simples pero robustas basadas en la prueba de rangos de Wilcoxon para comparar los dos clasificadores, y posteriormente prueba de Feynman mediante post-hoc para comparar los clasificadores sobre múltiples conjuntos de datos. El análisis
post-hoc se utiliza para probar la precisión, sensibilidad y especificidad, para probar la significancia estadística mediante pruebas de permutación, identificar las características que proporcionan mayor contribución. Los resultados son expresados a través de diagramas de diferencia crítica. Para finalizar con la parte de resultados, tenemos que la evaluación del rendimiento viene dado en función del F1 Score. El F1 Score como técnica de precisión aplicada a los 4 algoritmos de clasificación dentro de un pipeline que evalúa 4 técnicas de extracción de características, espacio tangente y varianza logarítmica, y 2 bastante difundidas mediante PDG, como son la información de Fisher y la dimensión fractal petrosiana. Estos análisis se evalúan en 2 escenarios distintos, como es el escenario de espectro de frecuencia de 1 a 40, evaluando todas las señales presentes en el EEG, o otro basado en el espectro indicado por los righelarios para señales alfa y teta de 4 a 14. Se realizará un estudio entre sujetos, dentro de los cuales se realiza un análisis a cada una de las pruebas recolectadas para los 24 sujetos de experimentación, y un análisis intrasujetos en el cual se evaluarán los análisis de los 22 sujetos como un solo dataset dentro de 2 configuraciones distintas. La primera considerará los 22 electrodos y la segunda solamente los electrodos ubicados en la parte frontal, como ya expresa directamente la literatura, donde se centra la mayor actividad de meditación y del Diffusion Network. Los estudios entre sujetos arrojaron los siguientes resultados. Los 24 sujetos presentan sets de datos desbalanceados. Como pueden observar, existen mayor cantidad de datos para una de las 2 clases, Mind Wandering o atención centrada en la respiración, y es debido a este desbalance que se aplica F1 Score ponderado como una medida de validación cruzada, estratificada en 10 repeticiones, repetida 3 veces. Debido a las condiciones de experimento que permitió recoger las señales EEG asociadas a atención centrada a la respiración y mente divagante, se logró determinar que por sujeto se tiene un número variado de épocas para cada una de los clases, como lo mostraba la tabla anterior. En esta ilustración se muestran los valores exactos para cada uno de los sujetos. Debido a que el desbalance de los datos se obtiene el F1 Score ponderado como un esquema de validación cruzada estratificada. En esta ilustración se muestran los promedios con sus respectivas desviaciones estándar para cada uno de los pares clasificadores dentro de las 4 configuraciones determinadas por el número de canales y los rangos de frecuencia descritos anteriormente. A continuación, se observa el diagrama de diferencia crítica, a través de los cuales podemos observar la varianza de la repetición para cada uno de los escenarios de frecuencia y distribución de los canales. Como resultado, se muestran los desempeños promedios con sus respectivas desviaciones estándar para cada uno de los clasificadores y técnicas de extracción de características. Podemos observar que las técnicas que registran menor varianza para este caso son las técnicas basadas en máquinas de soporte vectorial con técnicas de extracción de característica Tangent Space, y la técnica basada en regresión logística con técnica de espacio tangente en extracción de características. Es importante mencionar que tanto las técnicas de espacio vectorial como de regresión logística son clasificadores interpretables que permitirían determinar la preponderancia de la información temporal y espacial que aporta para cada uno de los canales. Habiendo realizado el análisis entre sujetos, procedemos con un análisis intrasujetos.
Para este caso, el análisis intrasujetos realiza una aproximación similar. En este caso, se centran en dos tipos de configuraciones, tanto frontales como todos los electrodos dentro de los mismos espectros de frecuencia. Para este caso se obtuvieron los datos de 24 sujetos como si fueran un solo dataset, registrando 532 épocas para meditación y 428 épocas para mente divagante. Dentro de esta gráfica podemos caracterizar o determinar que las técnicas que generaron el mejor rendimiento F1 Score se encuentran basadas en las técnicas de varianza logarítmica y tangent space, ya que superaron el porcentaje por encima del nivel de azar en ambas configuraciones. Encontramos también la desviación de cada uno de estos técnicas utilizadas. En la parte de arriba se trabaja con todos los canales, en la parte de abajo se trabaja únicamente con los canales frontales. Dentro del análisis estadístico realizada para estos datos surge una inquietud, y es dentro de los pares clasificador característica que superaron el porcentaje de certeza con el F1 score ponderado, las diferencias en promedio de desempeño entre estos pares son estadísticamente significativas o no. Para responder a esto, y dado que no se puede hacer ninguna asunción de distribución de probabilidad asociada a las muestras de las variables de desempeño, se utiliza una prueba no paramétrica tipo Kroskal-Wallis para el análisis de las varianzas. Dicha prueba arroja los siguientes resultados para cada una de las configuraciones de canales y rangos de frecuencia. Entonces tenemos 4 escenarios con los valores estadísticos y correspondientes valores P. A partir de estos datos, generamos un mapa post-hoc para la evaluación de la diferencia significativa estadística entre los valores promedio de desempeño de los modelos y de las técnicas de extracción de características que superaron el umbral del 0.5 en el F1 score. NS se interpreta como que no hay evidencia suficiente en favor de ellas dada la diferencia significativa. Utilizando este nivel de significancia de 0.05, se puede interpretar que para todos los casos, excepto para las configuraciones de 21 canales, el valor P está por debajo de dicho nivel, indicando que se ha generado evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los valores promedios poblacionales de los desempeños para cada uno de los pares clasificador características sean iguales. Para averiguar cuáles pares clasificador características se diferenciaron entre sí para la métrica de desempeño, se complementa el estudio anterior mediante un análisis post-hoc, utilizando pruebas de Conover, corregida para múltiples hipótesis mediante Bonferroni. En la ilustración de la parte derecha se muestran en formas de mapa post-hoc los resultados de esta última prueba, mostrando únicamente los pares que superaron el 0.55 en el F1 score ponderado. El mapa post-hoc de la configuración 1, es decir, de la configuración de 21 canales, evidencia el resultado obtenido en la prueba de Kroskal-Wallis, ya que no hay diferencia en favor de la existencia de una diferencia estadística en los promedios de desempeños de los pares clasificador característica entre sí. Por otra parte, el mapa post-hoc de la segunda configuración, en la cual tomamos de 4 a 14 Hz, evidencia que la diferencia estadística significativa se presenta en las técnicas de regresión lineal y perceptrón multicapa utilizando técnicas de extracción de características de espacio tangente y varianza logarítmica correspondientemente.
seguido de las técnicas de máquinas de soporte vectorial y perceptrón multicapla con técnicas de extracción de características de espacio tangente y varianza logarítmica. De hecho, los pares clasificadores de las características de regresión lineal, espacio tangente y vectores y máquinas de soporte vectorial con espacio tangente y perceptrón multicapla con espacio tangente son los que mejores se desempeñan en esta configuración de canales y frecuencia. Sin embargo, entre estos tres pares por ahora no existe una evidencia de diferencia estadística significativa. Finalmente, en los mapas post-hoc de las configuraciones 3 y 4 de 7 canales se evidencian varias diferencias estadísticas significativas entre los pares clasificador característica, como pueden observar en los datos con los recuadros azules oscuros. Es importante mencionar que aquí no se utilizó una configuración con hiperparámetros y todos estos resultados vienen dados con la configuración por defecto. Con esto finalizamos la parte de presentación de los resultados para cerrar con la parte de las conclusiones. Como conclusión del objetivo general que se centra en diseñar un modelo e implementar el prototipo computacional que clasifique mente divagante, tenemos como objetivo principal que se identificaron tres metodologías para análisis de estos datos. Generalmente implica procesamiento de EEG puro, una combinación de procesamiento de EEG y Machine Learning o técnicas netamente basadas en análisis estadísticos. Se puede concluir que el enfoque presentado en este trabajo, basado en procesamiento de las señales, previo a la fase de clasificación y entrenamiento, así como el análisis posterior de la evaluación del rendimiento, aborda de manera específica el problema de investigación que nos planteamos, relacionado con caracterizar el uso y la evaluación de técnicas de Machine Learning que clasifiquen mente divagante. Se proponen una serie de algoritmos basados en procesamiento offline que pueden ser candidatos para trabajos futuros con mecanismos que se basen en neurofeedback para un procesamiento y monitoreo online de la actividad EEG en el caso de la detección de mente divagante. Como conclusión del primer objetivo específico, tenemos que los protocolos de captura para la clasificación de mente divagante deben ser soportados bajo las bases de un adecuado diseño experimental, estadístico, electrofisiológico y neuroclínico. De esta manera tendremos mucho menos posibilidad de que nuestros datos sean sesgados. En la actualidad, el diseño del experimento y la disponibilidad de los datos ha sido facilitado por iniciativas abiertas que permiten facilitar y disponer de los datos, garantizando no solamente que la ciencia sea reproducible, sino como en el caso de Rodríguez Larios, que estos datos sean utilizados bajo otro enfoque de analítica de datos para garantizar o analizar un enfoque mejor al propuesto inicialmente. Las técnicas de procesamiento de señales hacen parte de una de las fases cruciales para poder clasificar estados relacionados con mind wandering o mente divagante. Como saben, las señales EEG son estocásticas, no determinísticas, propensas a ruido y no estacionarias. Las técnicas robustas, como las basadas en geometría de Riemann, ofrecen un mejor rendimiento. La caracterización espectral con técnicas como espacio tangente ha demostrado tener un mejor desempeño estadístico y aún más sobresaliente en la clasificación de neuroseñales para mente divagante. Respecto a las opciones empleadas en este análisis, las metodologías de remoción de artefactos basados en análisis offline, dada la estructura de este algoritmo, podrían igualmente ser utilizadas en análisis online para aplicaciones alimentadas por neurofeedback. Respecto a la fase de clasificación, a partir de los resultados obtenidos
Se puede concluir que las metodologías computacionales que ofrecen un mejor rendimiento para la clasificación de mente divagante son regresión lineal como técnica de clasificación y espacio tangente como técnica de extracción de características, seguido de máquinas de soporte vectorial con técnica de espacio tangente como extracción de características. La técnica de máquina de soporte vectorial corrobora su idoneidad, como ya lo habían avalado varios trabajos previos registrados durante los últimos años. Por último, al validar el prototipo, dado que la naturaleza de los datos tiende a ser desbalanceada, la validación estadística mediante validación cruzada estratificada basada en el F1 score para pruebas intra e intersujeto se presenta como una evidencia estadística robusta que cuenta con un mejor criterio discriminante que las técnicas tradicionales basadas únicamente en precisión, que ya habían sido abordadas por otros trabajos como en Benninger 2021, Grancham 2014, Groot 2021 y Jin 2020. Y si bien esta validación depende en cierta medida del protocolo de captura respecto a la naturaleza de los datos, es importante destacar que la validación estadística utilizada en la fuente de datos de esta investigación, basada en un cuestionario y en una respuesta a nivel de excitación y confianza, donde se calculó las pruebas realizadas para mente divagante y breadth focus, utilizó pruebas tipo T para evaluar las diferencias en cada condición, además del análisis de correlación de Pearson, que sirve para evaluar la variabilidad interindividual en las épocas de divagación mental y las respuestas de niveles de excitación y valencia de cada uno de los participantes. El trabajo futuro de este proyecto se centra en abordar nuevas técnicas de clasificación, así como la iteración y evaluación mediante el uso de hiperparámetros. Con esto hemos finalizado nuestra presentación. Agradecemos al Centro de Informática y Biología Computacional, a la iniciativa Caldas Bioregión, la Gobernación de Caldas, el proyecto Talento Bioinnovador para Caldas y a la Universidad de Caldas y su programa de maestría en Ingeniería Computacional. Muchas gracias.